Buenas tardes, buenas noches o la hora que estén abriendo este material. Hoy vamos a estar hablando nuevamente de la unidad número 4, que es la continuación. Vamos a tratar del tema del silogismo. Esta es ya la séptima clase y, como de costumbre, primeramente tenemos que hablar del concepto del silogismo para que se pueda comprender mejor esta lección. Nos dice de que el silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas, ¿sí? Entonces, en el silogismo esos son sus elementos fundamentales, dos premisas y una conclusión. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo, ¿sí? Deducción ya sabemos en las clases anteriores qué significa, ¿verdad? Deducción sería de lo general a lo particular, que proviene de la palabra del latín silogismus y forma parte de la lógica de origen griego, ¿sí? Que consta de dos proposiciones, como ya dijimos, son las premisas, y otra, la más importante, que es la conclusión, siendo esta última una inferencia que necesariamente deductiva de las otras dos. O sea, la conclusión se deduce de las dos premisas anteriores. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, también el fundador de como es considerado el fundador de la lógica, ¿verdad? El silogismo también fue formulado por Aristóteles, ampliamente reconocido como padre de la lógica, ¿verdad? Como ya habíamos manifestado en las primeras unidades. El silogismo es la noción central de la lógica aristotélica, pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico desde su invención, como hace más ya de 2 milenios, ¿verdad? Breve historia, un poquito sobre el silogismo. Aristóteles consideró al silogismo en su obra lógica recopilada, su famosa obra Organon, en los libros conocidos como primeros analíticos. En griego, por ejemplo, se lo denomina proto-analítica y en latín analítica prioria, idioma con el que se conoció la obra en Europa occidental. Aristóteles consideró a la lógica como un método de relación de términos, ¿sí? Los silogismos aristotélicos buscan establecer la relación entre dos términos, quiere decir, entre un sujeto y un predicado, los cuales se unen o se separan, ¿sí?, en juicios. La aparición de posibles conclusiones sobre la relación entre los dos términos surge de su comparación por medio de juicios, ¿sí?, con un tercer término que actúa como un término medio, ¿verdad? Y ese tercer elemento que actúa como término medio es la conclusión, ¿sí? Bueno, es importante también hablar de la estructura del silogismo, cómo está estructurado. Bien, ya había manifestado eso, pero no está de más volver a insistir en eso, ¿verdad? Cómo está estructurado. Bueno, de esta forma, el silogismo tiene la siguiente estructura. Primeramente, la primera estructura es la premisa mayor, juicio en el que se encuentra el término mayor o predicado de la conclusión, que le podemos llamarle P, ¿verdad? A la conclusión podemos llamarle P, comparado con el término medio, que es M. Premisa menor, juicio en el que se encuentra el término menor, ¿sí?, o sujeto de la conclusión. Y ese sería el segundo elemento, la segunda estructura. Y por último, la tercera estructura que consta del silogismo es, como ya sabemos, es la consecuencia, ¿verdad? O sería la conclusión o el consecuente. Un juicio de conclusión al que se llega a partir de las dos premisas. Entonces, necesariamente se llega a una conclusión, el cual afirma, une
o niega, ¿verdad? Separa de la relación entre S y P. Entonces, de esta manera vemos cómo está estructurado el silogismo. Y también podíamos hacernos algunas interrogantes, ¿verdad? En esta clase. Por ejemplo, ¿cómo funciona el silogismo? ¿Sí? ¿Para qué es importante? Bueno, el silogismo funciona de la siguiente manera. Se conoce como silogismo a un argumento compuesto por tres proposiciones. De ellas, la última es la que se deduce siempre de las anteriores. Puede considerarse como una modalidad de razonamiento deductivo, donde dos de las proposiciones son premisas y la restante funciona como conclusión. Otra interrogante que podemos hacernos es cuáles son las figuras del silogismo, ¿verdad? Según el lugar que ocupa el término medio, se distinguen cuatro fórmulas posibles de silogismo, a los que se lo denomina figuras. Como estos juicios tienen cuatro tipos distintos, que podemos llamarlo A, E, I, O, ¿verdad? Y en cada caso se toman de 3 en 3 dos premisas y una conclusión. Hay 256 combinaciones posibles, ¿sí? Y la última interrogante que podemos hacernos es ¿cuál es la importancia del silogismo? ¿Verdad? Necesitamos saber cuál es la importancia. El silogismo es la forma fundamental del argumento en la lógica formal. La noción del silogismo fue introducida en la ciencia por Aristóteles, ¿verdad? Quien lo consideraba como la forma fundamental del conocimiento científico que permite de dos proposiciones conocidas deducir uno nuevo, ¿verdad? Que es el llamado conclusión. O sea, de dos premisas se deduce la conclusión. Bueno, de esta manera estamos cerrando nuestra clase 7. Este material, esta diapositiva, vamos a estar alzando en la plataforma para que ustedes puedan visualizar, puedan ver. De igual manera, también voy a alzar en la plataforma también la tarea 7, para que también ustedes puedan ver y puedan desarrollar conforme a lo establecido. Ya ustedes saben cómo es el mecanismo. Bueno, sin más nada que agregar, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a todos por la atención.